Hola, buenos días. Bueno, vamos a seguir. A ver, recapitulamos un poquito donde lo dejamos la última vez, porque ahora llevamos estos 2 últimos días, habéis estado trabajando con los ejercicios. Entonces, pues bueno, vamos a retomar, los ejercicios eran de cuántica, vamos a retomar ahora un poquito la parte de física nuclear, ¿no? A ver, estuvimos viendo la cinética de las desintegraciones radiactivas, recordad la ley de Geitel-Elster, que nos permitía calcular el número de núcleos al cabo de un tiempo a partir del número inicial de núcleos. Recordad que teníamos tres tipos de radiaciones: partículas alfa, partículas beta, que podían ser positivas o negativas, ¿vale? Y rayos gamma, ¿de acuerdo? Bueno, había parámetros como era la constante de desintegración radiactiva, la constante de... ¿cómo se le llama esta letra? No me acuerdo cómo se le llama esta letra. Lambda, perdón, lambda, eso es, lambda. Lambda, parámetros como el tiempo de semivida o periodo de desintegración o tiempo mitad, ¿vale? Que era el T1 medio, o el tiempo de vida media, ¿vale? Vale, recordad, no confundamos el uno con el otro. Tiempo de vida media, que también se ponía así, ¿vale? Que es la media, el promedio estadístico de la vida media, ¿vale? De los isótopos radiactivos. El otro es el tiempo que tardan en reducirse a la mitad el número de núcleos atómicos, ¿vale? Bueno, y luego también estuvimos viendo pues cosas relativas, aspectos relativos al núcleo, ¿no? Pues bueno, la configuración, el núcleo está formado por protones y neutrones, esas partículas también se les llama nucleones, ¿vale? Son partículas que son fermiones, las dos, ya veremos eso en física de partículas, lo que significa. Había dos teorías fundamentales para explicar el núcleo atómico, que es el modelo de capas y el modelo de la gota de agua. El modelo de capas es sobre los números mágicos, y el modelo de la gota de agua, pues una gota de agua que es capaz de oscilar, ¿no? Bueno. Y luego explicamos las fuerzas fundamentales de la naturaleza y decíamos que en el núcleo atómico hay dos fuerzas fundamentales: la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. La fuerza nuclear débil era la responsable de la desintegración de partículas beta, ¿vale? De la emisión de partículas beta, de la desintegración radiactiva en forma de emisión de partículas beta. Y la fuerza nuclear fuerte es una fuerza que se produce, que es la que produce, perdón, la que permite que el núcleo sea como es y que no se colapse, que no se destruya, ¿vale? La que mantiene unidos los nucleones, ¿de acuerdo? Recordad que, bueno, pues vimos que los nucleones por sí mismos, si aquí tenemos un núcleo y lo único que tengo son protones, que son partículas positivas, y neutrones, que son partículas neutras, esto electrostáticamente es inviable, porque las fuerzas de repulsión, la fuerza gravitatoria sería mínima, porque son partículas muy pequeñas, y la fuerza de repulsión electrostática sería, pues eso, del orden de 10 a la 30 y pico veces mayor, con lo cual tenderían a repelerse, ¿no? Y sin embargo, se mantiene unido, y muy, muy unido. ¿Por qué? Pues por la fuerza nuclear fuerte, ¿vale? Que es una de las 4 grandes interacciones de la naturaleza. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver hoy lo relativo a la energía de enlace y a las reacciones nucleares, ¿vale? Bueno, pues ¿qué es la energía de enlace? Bueno, pues la energía de enlace en un núcleo, ojo, hablamos de un núcleo, no energía de enlace entre átomos, son cosas diferentes, ¿vale? En química, por ejemplo, cuando se habla de energía de enlace, se habla de energía de enlace entre átomos para formar un compuesto, para formar una molécula, ¿vale? O de energía de enlaces intermoleculares. No, aquí hablamos de energía de enlace a nivel nuclear, es decir, la energía que mantiene unidos los nucleones, ¿vale? Es decir, la energía de enlace la podemos entender desde varios puntos de vista, ¿vale? La energía de enlace podemos decir que es la energía que se libera al unirse protones y neutrones, ¿vale? La energía que se libera, es decir, energía liberada al unirse protones y neutrones, ¿vale? Podemos decir que la energía de enlace es la energía liberada
al unirse protones y neutrones. ¿De acuerdo? Es decir, de otra manera, es la energía que mantiene unidos, digamos, los protones y los neutrones. Claro, ¿por qué? Porque vosotros imaginaos a nivel energético, ¿vale? Si yo aquí dibujo una escala de energía y los protones y los neutrones por sí solos están aquí, en el momento en el que yo los uno y formo un núcleo, ¿vale? Esto energéticamente es mucho más estable. Entonces, claro, la energía desciende, ¿vale? Pues este valor que desciende la energía, porque claro, el núcleo es más estable que los protones y los neutrones por separados, esto es mucho más estable, pues ese valor que desciende la energía es lo que llamamos energía de enlace. ¿De acuerdo? ¿Vale? Ese valor que desciende la energía al unirse los protones y los neutrones y formar el núcleo atómico es lo que llamamos energía de enlace. ¿Vale? Esto lo podemos entender también desde el punto de vista opuesto. Es decir, igual que entendemos la energía de enlace como la energía que se desprende al formarse un núcleo, o sea, vamos a dibujar esto bien. A ver, decimos, si tengo por un lado, si esto es energía, ¿no? Y crece en este sentido. ¿Vale? Si esto es energía y crece de esta manera, claro, si yo aquí tengo a un nivel energético protones y neutrones y aquí tengo otro nivel energético, lo que es el núcleo formado, vale, yo aquí tengo protones y neutrones, ¿de acuerdo? Y aquí tengo el núcleo atómico ya formado. Vale, pues claro, esta diferencia de energía entre los dos, esta diferencia de energía es la que sería la energía de enlace. Vale, si lo miro desde el punto de vista de junto protones y neutrones, claro, para bajar hacia aquí, pues evidentemente tienen que liberar una energía. Porque si yo aquí estoy en energía 10 y bajo a energía 2, pues tengo que liberar 8 unidades de energía, que evidentemente eso es la energía de enlace. ¿Vale? Lo puedo ver al revés. Es la energía que yo tengo que aplicar sobre el núcleo para romperlo en sus constituyentes elementales, en los nucleones, en los protones y en los neutrones. ¿De acuerdo? También lo puedo entender así. ¿Vale? Bien. Mirad, en los procesos nucleares, en todos los procesos nucleares, se da un efecto muy curioso. ¿Vale? Y se da tanto en términos de reacciones nucleares, ¿vale? Como en la formación de los propios núcleos. ¿Vale? Se observa un fenómeno muy curioso. Y es lo que se llama defecto de masa. ¿Vale? O delta de M. ¿Qué es este efecto de masa? Bueno, pues este efecto de masa no es ni más ni menos que el hecho de que los procesos nucleares, ya os digo, me da igual que sea la formación de núcleos, ¿vale? Que en las propias reacciones nucleares, ¿vale? Los procesos nucleares llevan asociada muchas veces de forma espontánea, muchas veces, o otras veces de forma forzada, ¿no? Hay procesos que hay que iniciarlos. Vale, me da igual que ocurran de forma espontánea, como es la radiactividad natural, o que ocurran de forma forzada, como es, por ejemplo, las reacciones nucleares que ocurren en las centrales o en una bomba atómica. ¿Vale? Esas reacciones hay que forzarlas, pero una vez que se inician ya ocurren de forma espontánea por un proceso en cadena, ¿no? Bueno, pues me da igual que sea un proceso espontáneo o que no espontáneo, que sea forzado. En cualquiera de ellos no se cumple la ley de conservación de la masa de Lavoisier. Si recordáis cuando empezamos a estudiar química, pues allá por tercero de la ESO, una cosa así, ¿vale? Segundo de la ESO, se daba una cosa que es la ley de conservación de la masa ¿vale? Que la enunció un señor que se llamaba Antoine Lavoisier.
¿vale? Un químico francés, que hizo una serie de experimentos con óxidos de mercurio en unas campanas de vidrio en las que había hecho el vacío dentro. Entonces vio que él en una campana puso mercurio solo con oxígeno, ¿no? Y luego se formó el óxido de mercurio, ¿no? Y él se dio cuenta de que la masa que había aquí era la masa que había aquí. Es decir, se conserva la masa en la reacción química. Es decir, yo en una reacción química en la que haga reaccionar dos sustancias para dar una tercera sustancia, pues la masa que tengo de este lado es igual a la masa que tengo de este lado. ¿Vale? Eso es la ley de conservación de la masa de Lavoisier. Y esto se verifica en todas y cada una de las reacciones químicas ordinarias que ocurren en el universo. Pero fijaos que digo ordinarias. Porque en las reacciones de tipo nuclear, o en los procesos de tipo nuclear, como puede ser la formación de los núcleos, no se verifica la ley de conservación de la masa de Lavoisier, sino que lo que ocurre es lo que se llama un defecto de masa. ¿Vale? Es decir, daos cuenta de que un núcleo de cualquier átomo, ¿vale? Yo si escribo cualquier átomo, yo aquí pongo el número Z y aquí el número A, ¿no? Entonces el núcleo de este átomo, pues imaginaos que es carbono, no sé, carbono, hidrógeno, oxígeno, da igual. Torio, rodio, deuterio o lo que sea, ¿no? Me da igual, el núcleo que queráis. Z es el número de protones, ¿vale? Y A es el número de protones más el número de neutrones. Es decir, el número de neutrones es A menos Z, ¿no? Z es el número de protones y A menos Z es el número de neutrones. Nos damos cuenta de esto, ¿no? ¿Vale? Bueno. Entonces, vamos a ver. A menos Z, número de neutrones. Bien. Cuando se forma un núcleo, energéticamente lo que se hacen es unirse protones, los que sean, con neutrones. ¿Vale? Y eso es un proceso energéticamente favorable porque llegamos a una situación energética más estable que al principio. ¿Qué ocurre? Que la masa de los protones más la masa de los neutrones, ¿vale? Es distinta de la masa de ese átomo X, de ese núcleo X. Lo cual no coincide con el principio de conservación de la masa. Porque claro, si yo junto pues Z protones más A menos Z neutrones, pues yo debería de obtener la masa del núcleo, ¿no? Es decir, en un núcleo, el que sea, imaginaos por ejemplo carbono. Vale, pues yo en el carbono si junto 6 protones y 8 neutrones, por ejemplo el carbono 14, que sabemos que es radiactivo y se utiliza para la datación de restos arqueológicos, ya hablamos de eso, ¿no? Vale, pues yo tengo este núcleo. Yo en este núcleo tengo 6 protones y tengo 8 neutrones, ¿no? 8 más 6 da 14, ¿sí? Vale. La masa de 6 protones y 8 neutrones es distinta de la masa del núcleo del carbono 14. No se verifica esto. Esto no se verifica, es diferente. ¿Vale? Es decir, se cumple esto. ¿Por qué? Porque ocurre lo que se llama un defecto de masa que va asociado a las reacciones nucleares y a los procesos nucleares, como es la formación de los núcleos. ¿De acuerdo? ¿Cómo se calcula el defecto de masa? Pues se calcula como si fuese un elemento incremental, ¿no? Normal. Pues el defecto de masa se calcula ni más ni menos como la masa total de los protones, es decir, Z por la masa del protón, más
la masa total de los neutrones, es decir, A menos Z, que es el número de neutrones por la masa del neutrón, ¿vale? Menos la masa del núcleo, ¿vale? Esto es la masa de los nucleones, ¿vale? Y esto es la masa del núcleo. Entonces yo el defecto de masa lo calculo simplemente como la diferencia que hay entre la masa de los nucleones y la masa del núcleo por sí solo. ¿Entendemos el concepto de defecto de masa? Vale, en los procesos nucleares no se verifica la ley de conservación de la masa. Es decir, si yo junto 10 gramos de nucleones, no obtengo 10 gramos de núcleos. Vale, obtengo un número distinto. ¿De acuerdo? Vale. Esto que puede parecer una expresión así un poco rara, luego a la hora de hacerlo vais a ver que es una bobada. Lo vamos a hacer en algún ejemplo práctico y vais a ver que es una bobada. Pero esto es fundamental, porque este defecto de masa es el que lleva asociada la energía de enlace. Es decir, la energía asociada a este defecto de masa es la energía de enlace del átomo. Del núcleo, perdón, no del átomo, del núcleo. ¿Vale? Me explico. Daos cuenta de que esta diferencia de energía que hay entre los nucleones por separado y el núcleo formado, esta diferencia de energía es la energía de enlace. Bueno, pues el responsable de esta energía de enlace es el defecto de masa. ¿Y por qué? Pues porque hubo un señor que se llamaba Albert Einstein, que era un señorín alemán que vivió en Estados Unidos una buena parte de su vida, y que ya habéis oído hablar de él más de una vez, ¿no? Que formuló una ecuación mediante la cual permitía calcular la variación energética asociada a ese defecto de masa. Y esta ecuación también habéis oído hablar de ella, seguramente, ¿no? Más de una vez y más de dos. ¿Vale? Seguramente, a lo mejor si os la pongo así, pues nos suena más. Pero es la misma ecuación. ¿Vale? Esto es la energía de enlace. ¿Vale? Y esto es el defecto de masa. A ver, es la energía de enlace porque es la energía asociada a un proceso de formación de núcleo, ¿vale? Si nosotros calculáramos este defecto de masa en una reacción nuclear convencional, pues esta sería la energía asociada a la propia reacción. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces daos cuenta de que Einstein lo que hizo fue traducir este defecto de masa, ¿vale?, en términos de energía. Es decir, la energía de enlace o la energía liberada en un proceso nuclear es directamente proporcional al defecto de masa. ¿Cuál es la constante de proporcionalidad? La velocidad de la luz al cuadrado. La constante C, de la que ya nos había hablado el señor Einstein. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, bien, a ver. Importante, ¿vale? Importante, alguna consideración sobre el efecto de masa. Vale, el efecto de masa no se mide en kilogramos. Es decir, no medimos en unidades del sistema internacional, sino que se mide en unidades de masa atómica, que son unidades de medida aceptadas en el sistema internacional, pero no son unidades de masa de acuerdo a las unidades del sistema internacional, ¿no? Nosotros vamos a medir siempre las masas porque nos referimos a núcleos por separado en unidades de masa atómica. O U, ¿vale? Le llamamos U a la unidad de masa atómica. Antiguamente se le llamaba U más. ¿Vale? Bueno, simplemente quedaos, mirad, viene la equivalencia en EBAU. ¿De dónde viene? Viene la equivalencia en la tabla de EBAU. Esta es la tabla de EBAU del modelo 0 de este año, y si os dais cuenta, la unidad de masa atómica viene aquí y nos dice que una unidad de masa atómica
es 1,66 por 10 a la menos 27 kilogramos. ¿De acuerdo? Ahí lo tenéis. ¿Vale? Entonces, una unidad de masa atómica es 1,66 por 10 a la menos 27 kilogramos. ¿De acuerdo? Así que ya no hace falta aprenderse nada. Hacemos la equivalencia, que nosotros nos den cantidades de sustancia en gramos o kilogramos o en arrobas, me da igual. Nosotros hacemos la conversión a unidades de masa atómica y hacemos las operaciones sobre las unidades de masa atómica. ¿De acuerdo? Bueno, eso lo vemos ahora en un ejercicio, pues como mejor se ve. Vale. ¿De dónde viene esta conversión? ¿De dónde viene este valor? Bueno, pues este valor viene de la propia definición de unidad de masa atómica, ¿vale? Repito, como lo tenemos en la tabla de Baum, no me voy a detener en ello. Sí, esto, por ejemplo, la gente de química sí que lo sabe, y sabe la demostración y demás, los que estudian también química, ¿no? O deberían saberla. La práctica dice que luego nosotros se la explicamos y luego no siempre se sabe. Pero bueno. A ver, esto viene de afuera de bromas, ¿no? La gente de química esto lo sabe perfectamente. Esto viene de la propia definición. Mirad, una unidad de masa atómica es la 12ª parte, un 12avo, de la masa del átomo de carbono 12. Entonces, si vosotros calculáis, el carbono 12 tiene de masa atómica 12 gramos por mol. Vale, pues si calculáis la masa de un átomo de carbono, esto es para un mol de átomos, pues hay que calcular la masa de un átomo de carbono 12 y hacer un 12avo de esa masa. Vale, si vosotros calculáis la masa de un átomo de carbono 12 y lo dividís y hacéis un 12avo de la masa de un átomo, os da este valor. ¿Vale? Sería un ejercicio de álgebra recreativa que podríais hacer. En cualquier caso, no es necesario saber demostrarlo, ni mucho menos, ¿vale? Es lo que os digo, es simplemente, pues bueno, a nivel de cultura científica y cultura general, ¿no? Pues cultura físico-química, pues que sepáis de dónde viene. Pero como tenemos la conversión, no nos tenemos que parar más en ello, ¿vale? Nosotros de todo esto tenemos que quedarnos con lo que es la energía de enlace, entender lo que es el efecto de masa, es decir, la masa de los nucleones es distinta de la masa del núcleo. Hay una parte que es un defecto que se pierde una cierta parte de masa. ¿Por qué? Porque esa masa se transforma en energía. Esa masa que se pierde, daos cuenta de que esa masa que se pierde, este defecto de masa se transforma en energía. ¿Vale? Por eso no se cumple la ley de conservación de la masa, porque en las reacciones nucleares habría que hablar de conservación de la masa y la energía. Las dos cosas, es decir, la masa que se pierde, ese efecto de masa se transforma automáticamente en energía, que es, si es un proceso de formación de un núcleo, energía de enlace; si es un proceso de una reacción nuclear, pues es la energía asociada a la reacción nuclear. Por ejemplo, la energía que aprovechamos los seres humanos, nuestra sociedad, en las centrales nucleares, ¿no? Por ejemplo, o la energía que ocurre en los procesos de fusión nuclear en las estrellas, en las que se unen núcleos de hidrógeno para formar núcleos de helio. ¿Vale? Y ocurre un defecto de masa, y ese defecto de masa genera una liberación de energía muy grande. O sea, daos cuenta de que, a ver, hay muchos núcleos de hidrógeno, pero genera una liberación de energía grande. O sea, daos cuenta de que pone en marcha una estrella. ¿De acuerdo? Bueno, venga, vamos a seguir, que esto es más fácil viéndolo que de ninguna manera. Mirad, vamos a ver el ejemplo resuelto 2, ¿vale? El ejemplo resuelto 2 de la página 338. Lo que pasa es que yo lo voy a hacer de una manera distinta a como viene propuesta la solución en el libro, ¿vale? Porque me parece que es mucho más sencillo, mucho más lógico y mucho más mecánico o metodológico, como lo queramos ver, ¿no? Nos dice que la masa atómica del isótopo níquel 62, tenemos un isótopo que es el isótopo níquel 62, y nos dice que su masa es de 61,9284 unidades de masa atómica.
daos cuenta de la importancia aquí de los decimales, porque, claro, el efecto de masa va a ser muy pequeñito. Vale, pues esta es la masa del núcleo. La masa del núcleo de níquel es esta. Y su número atómico es 28. Daos cuenta de que en un átomo prácticamente la masa de los electrones es nula frente a la masa del núcleo. Entonces se puede considerar que todo el átomo es núcleo, ¿no? A nivel másico, a nivel de la masa del átomo. Y nos dice que su número atómico, Z, tenemos este núcleo, este isótopo del níquel, y nos dice que Z es 28. ¿Vale? Y nos pide que calculemos el efecto de masa y la energía de enlace. ¿Vale? Vale, daos cuenta de que tenemos níquel 62, Z 28, es decir, el núcleo que tenemos es este. Níquel 28, 62. ¿Vale? Esto lo entendemos, ¿no? Lo que nos marca los isótopos es el número másico. Este átomo de níquel está formado por el núcleo del átomo de níquel, ¿vale? El núcleo de este átomo está formado por 28 protones, ¿vale? Y por 62 menos 28, pues 34 neutrones. ¿De acuerdo? ¿Vale? Está formado por 28 protones y 34 neutrones. Es decir, es un núcleo que está formado por 62 nucleones. ¿No? De los 62 nucleones, 28 son protones y 34 neutrones. Correcto. Muy bien. Vamos a calcular el defecto de masa. ¿Cómo se calcula el defecto de masa? Pues es la masa de los nucleones menos la masa del núcleo. Eso lo vimos antes. ¿Vale? Pues el defecto de masa es la masa de los nucleones menos la masa del núcleo. ¿De acuerdo? Entonces el defecto de masa es número de protones, que es Z por la masa del protón, más número de neutrones, que es A menos Z por la masa del neutrón. ¿De acuerdo? Esto es la masa de los nucleones, masa del total de protones más masa del total de neutrones, menos la masa del núcleo. ¿De acuerdo? Vale, fijaos, nos dan como dato la masa del protón y la masa del neutrón. A ver, normalmente se suelen dar como dato la masa del protón. Aquí ya nos la dan como en U más, ¿vale? O en Us. ¿De acuerdo? La masa del protón es, nos la dan como dato, 1,0073 U. Y la masa del neutrón, 1,0087 U. Estos son datos, ¿vale? Estos son datos del enunciado. Que yo estos datos me los voy a llevar aquí. Si no me los diesen, no hay ningún problema, porque nosotros en un ejercicio de examen tenemos los datos aquí. Daos cuenta de que tenemos como datos la masa del protón, ¿vale? La masa del neutrón no nos la dan. Es verdad que no nos la dan. Bueno, entonces nos tendrían que dar la masa del electrón. Perdón, la masa del neutrón. ¿Vale? Yo no la veo aquí. No, no me suena. No, es igual, nos la tendrían que dar, ¿vale? Nos la tendrían que dar. La masa del neutrón. Pero yo la masa del protón, conozco la masa del protón en kilogramos y conozco la equivalencia entre kilogramo y unidad de masa atómica. Pues la calculo. ¿Vale? Igual que si me dieran la masa del electrón, conozco la masa del electrón en kilogramos, pues si tuviese que meterlo, o sea, pasarlo a unidades de masa atómica, lo hago, porque conozco la conversión. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno. Vale, pues nos dan los datos, lo único que tengo que hacer ahora ya es sustituir. ¿Vale? El efecto de masa es igual. A ver, sustituimos. ¿Cuánto vale el número de protones? Es decir, el número atómico Z, 28. Por la masa del protón, por 1,0073. ¿Vale? ¿Cuánto vale
¿cuánto vale el número de esto? Masa de los protones, más número de neutrones, 34. Por la masa del neutrón, 1.0087. ¿Vale? Perfecto, muy bien. Menos la masa del núcleo, que nos la dan como dato, nos la da aquí. ¿Vale? 61,9284. ¿Vale? Bueno, pues esto me da un valor en el defecto de masa. Dame un minutito, espera un momentito que lo hago. Vale, pues esto da 0,5718 unidades de masa atómica. Vale, pues ya tengo respuesta a la primera pregunta del ejercicio. ¿De acuerdo? La unidad de masa atómica es esta. Bien, vamos a ver, mirad. Esto es muy sencillo, no lo habéis visto. Que no hay ningún problema. Lo calculamos y punto. ¿Vale? Claro, esto no está en unidades del sistema internacional. Ojo, esto está perfecto, ¿eh? O sea, la solución está perfecta. Se puede dejar así sin ningún problema. ¿Qué ocurre? En el libro nos da una conversión, y es cierto, ¿vale? A una unidad de masa atómica le corresponde un defecto de masa de 931,494 megaelectronvoltio. Vale, olvidaros de esto, por favor. Porque es un dato que no se nos va, salvo que se nos dé, si se nos da pues vale, pero normalmente hay que saberse una cifra de memoria y eso es horrible. No os aprendáis nada en memoria. Vamos a pasar el defecto de masa a kilogramos y luego calculamos la energía de enlace con la ecuación de Einstein. Pero claro, la ecuación de Einstein hay que meter todo en unidades del sistema internacional, ¿vale? Porque daros cuenta, ya tenemos en la página anterior. Daos cuenta de que el defecto de masa hay que ponerlo en kilogramos y la velocidad de la luz en metros por segundo, para que así nos quede kilogramo metro cuadrado segundo al cuadrado, que es igual que julios, ¿vale? Para que nos salga la energía en julios, nos tiene que quedar la masa y la velocidad en unidades del sistema internacional, ¿vale? Entonces, esto está resuelto. Lo que voy a hacer es ahora pasarlo a kilogramos, y ahora sí que utilizo la conversión que sí que tengo en la tabla de Bau. Una unidad de masa atómica es 1,66 por 10 a la menos 27 kilogramos. Y luego calculo la energía con la ecuación de Einstein. Y así no me tengo que aprender nada de memoria. ¿Vale? Porque me dan todos los datos. Esto si yo ahora lo quiero pasar a kilogramos, 0,5718 unidades de masa atómica por 1,66 por 10 a la menos 27 kilogramos, que es una unidad de masa atómica, y si os fijáis, pues ya lo paso a kilogramos y punto, y hago los cálculos. 0,5718 por 1,66 por 10 a la menos 27. Perfecto. Vale, pues esto da 9,49 por 10 a la menos 28. 9,49 por 10 a la menos 28 kilogramos. Este es el defecto de masa de mi reacción, ¿vale? Pero en unidades del sistema internacional. ¿Vale? Y yo ahora aplico la ecuación de Einstein y calculo la energía de enlace. Yo ahora sé que la variación para calcular la energía de enlace ¿vale? Yo sé que la energía de enlace es el efecto de masa por c cuadrado. ¿Sí? Bueno, pues lo único que tengo que hacer es sustituir datos. La energía de enlace es igual. ¿Cuánto vale el efecto de masa? Pues 9,49 por 10 a la menos 28 kilogramos. Cuidado con las unidades, por favor. Vale, muy importante, ¿de acuerdo? Y C, pues vale 9 por 10 a la 8 al cuadrado. Vale, C también lo tenéis aquí. Velocidad de la luz en el vacío, lo veis, ¿no? C sub 0. 3 por 10 a la... para que he puesto 9 por 10 a la 8. Ay, Dios. Esperando un momentito. Que he puesto 9 por 10 a la 8. Es 3 por 10 a la 8. 300.000. Ya lo he puesto al cuadrado. 3 por 10 a la 8. Madre mía. Vale.
Bueno, pues el efecto de masa entonces, perdón, la energía de enlace, si hacemos la operación, esto por 3 por 10 a la 8 al cuadrado, da 8,54 por 10 a la menos 11 julios. ¿De acuerdo? Es muy común, es muy común darlo en electronvoltio esto. ¿Vale? Se puede dejar en julios, unidades del sistema internacional, pero es muy común darlo en electronvoltio. De hecho, en vuestro libro da la solución en electronvoltio. ¿Vale? Entonces hacemos la conversión. No hay ningún problema. ¿Vale? Nosotros sabemos que la energía de enlace, ¿vale? Hacemos la conversión, 8,54 por 10 a la menos 11 julios, y yo sé que un electronvolt es 1,602 por 10 a la menos 19 julios. ¿Vale? Julio y julio se nos va, y entonces me queda que la energía de enlace es igual a 8,54 por 10 a la menos 11 partido por 1,602 por 10 a la menos 19. Bueno, pues esto da 5,33 por 10 a la 8 electronvolt. ¿Vale? Vale. En vuestro libro pone 532,6, o sea, 533 megaelectronvolt. ¿Vale? O sea, es lo mismo. ¿Vale? Daos cuenta de cómo lo hemos hecho en julios de una forma mucho más sencilla, ¿vale? Sin tener que saber la conversión esa de unidad de masa atómica, electronvolt y unidad parecida. A ver, daos cuenta de que esto es súper sencillo, ¿eh? O sea, técnicamente es muy sencillo. Lo único que hacemos es calcular la diferencia de la masa entre los nucleones por separado y la del núcleo, y luego transformar ese defecto de masa en energía a partir de la ecuación de Einstein. Y punto, esto no tiene más. ¿Vale? Esto no tiene nada más. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno. A ver cuánto tiempo. Vale, a ver, vamos a ir terminando, ¿vale? Mañana vamos a ver las reacciones nucleares. Simplemente las voy a introducir, ¿vale? Simplemente hoy os las voy a dejar introducidas. Las reacciones nucleares. Vale, hoy simplemente las voy a dejar introducidas, ¿vale? Vamos a ver. Mirad, en una reacción nuclear cualquiera, el primero quizás que habló de reacciones nucleares, o el primero que consiguió reacciones nucleares fue Rutherford, ¿vale? ¿Qué es una reacción nuclear? Vamos a ver, primero, una reacción nuclear es un tipo de reacción química, ¿vale? Lo que pasa es que debido a todas las connotaciones energéticas y demás que tiene, pues se estudia también desde el punto de vista físico, y bueno, porque la química y la física, la línea que las divide conforme pasa el tiempo es cada vez más tenue, ¿vale? Y ya sobre todo en aspectos como eso, las reacciones nucleares, el estudio de los átomos y demás, la verdad es que ya no hay división. Es decir, son disciplinas que trabajan conjuntamente y a la par, ¿no? Entonces, bueno, mirad, en una reacción nuclear son reacciones en las que, como su nombre indica, intervienen los núcleos atómicos, ¿vale? Los núcleos se transforman, hay una transformación, ¿vale? En otros núcleos distintos. ¿Vale? Esta es la clave. Por eso es nuclear, porque hay una transmutación de un átomo a otro. ¿Recordáis cuando os hablaba de los alquimistas que buscaban la piedra filosofal que transformaba el plomo y el hierro en oro? Era lo que ellos buscaban.
Pues lo que hacen las reacciones nucleares es poco más o menos eso. Transforman unos elementos químicos en otros, ¿vale? La primera reacción nuclear conocida que se conoce fue Rutherford en su experimento, ¿vale? Rutherford, bueno, después del experimento de la lámina de oro, pues siguió probando, bombardeando otras cosas con partículas alfa, ¿no? Entonces lo que hizo fue bombardear átomos de nitrógeno con partículas alfa, ¿vale? Daos cuenta de que las partículas alfa son núcleos de helio. Una partícula alfa es un núcleo de helio 2,4, ¿no? Esto es una partícula alfa, ¿vale? Entonces lo que hizo Rutherford fue bombardear átomos de nitrógeno normal, nitrógeno 14, con partículas alfa. Una partícula alfa no es más que un átomo de helio, ¿vale? ¿Qué consiguió? Consiguió esto. ¿Vale? Vale, vamos a ver de qué va esto. Daos cuenta de que esto es una partícula alfa, ¿no? Rutherford bombardeó, aceleró las partículas alfa, calentándolos, y luego bombardeó los núcleos de nitrógeno con las partículas alfa, ¿vale? Daos cuenta de que el nitrógeno se transformó. Si este es un núcleo X, este es otro núcleo distinto, X', ¿vale? Es decir, ha habido una transmutación, esa palabra ya hemos hablado de ella, ¿vale? Ha habido una transmutación de un elemento en otro, ¿vale? Ha habido una transmutación. Realmente la palabra transmutación se utiliza más cuando es espontáneo, ¿no? Pero bueno, esto también es una transmutación del nitrógeno. Y daos cuenta de que como tenemos ahora un elemento que tiene un número atómico diferente, aquí el número atómico era 7 y aquí es 8, hemos cambiado de elemento químico. El número de protones del núcleo, es decir, el número atómico, Z, es lo que me define el elemento químico. Si yo cambio el número de protones del núcleo, estoy cambiando de elemento químico. Por eso paso de tener nitrógeno a tener oxígeno, ¿vale? Y lo que hemos conseguido aquí es transformar los átomos de nitrógeno en oxígeno y transformar esas partículas alfa, que son núcleos de helio, en núcleos de protio en este caso, ¿vale? Núcleos de hidrógeno. Recordad que el hidrógeno tiene 3 isótopos, ¿no? El hidrógeno, perdón, que no sé si dije hidrógeno o nitrógeno. El hidrógeno tiene 3 isótopos, ¿vale? A este se le llama hidrógeno o protio, a este se le llama deuterio y a este se le llama tritio, ¿vale? Este es el protio, este es el deuterio y este es el tritio. Esto ya habéis oído hablar de ello, ¿vale? Bueno, pues esos son los 3 isótopos del hidrógeno. Bueno, pues aquí lo que ha ocurrido en esta reacción es que se ha transformado el nitrógeno en oxígeno, ¿vale? Y las partículas alfa se han transformado en átomos de protio. ¿Qué es lo que se conserva aquí? Para predecir un poco lo que va a ocurrir, lo que yo tengo que ver es que se conserven las sumas de los números atómicos y másicos. Vale, fijaos, aquí hay un 7 y aquí un 2. Es decir, estos dos suman 9. Y aquí hay un 8 y aquí un 1. También suman 9. La suma de números atómicos se me conserva a ambos lados de la igualdad, de la flecha de reacción. Aquí 14 y 4 suman 18, 14 más 4, 18. Y aquí 17 más 1, 17 más 1, 18 también. Entonces se conservan los A y los alfa. ¿De acuerdo? Vale, se conservan los dos. ¿Correcto? Vale, ¿entendemos un poquito de qué va lo de la reacción química? La reacción nuclear, ¿vale? Vamos a hablar con propiedad. Entendemos de qué va lo de la reacción nuclear, ¿no? ¿Vale? Porque la reactividad química tiene que ver con la disposición de los electrones en la corteza. Entonces son procesos distintos, no tiene nada que ver una reacción nuclear con una reacción química al uso, ¿vale? No tiene nada que ver a nivel de mecanismo, ¿de acuerdo? A nivel de mecanismo de reacción. ¿Vale?
Entonces aquí hablamos de reacciones nucleares y en otras, pues las ácido-base o las de oxidación-reducción o las de combustión o cualquier otro tipo de reacción son reacciones químicas de otro tipo, ¿vale? Son otros mecanismos diferentes. Pero bueno, nosotros ahora estamos estudiando las reacciones nucleares. Daos cuenta que es muy sencillito, que es solo contar. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. ¿Vale? Mañana seguimos con esto. Repito, no os asustéis que esto en cuanto hacemos 4 ejercicios es una bobada todo, Y ya nada, ya tenemos el tema terminado. ¿De acuerdo? Bueno, mañana seguimos. Venga, mucho ánimo, ¿vale? Que ya cada vez queda menos. Venga, chicos, un saludo. Cuidaros, ¿vale? Chao.